Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Alice de Herrera González y voy a presentar mi trabajo que lleva por título Explorando el dimorfismo sexual en Falciformis globicolis, Pasco, 1886, Curculionidae en Timinina pactini. Este trabajo estuvo bajo la dirección de las doctoras Ma Ventura Rosas Echeverría y Sandra Milano Espina Garcés. Ok, como parte introductoria, Darwin nos define el dimorfismo sexual en 1871 como todas aquellas diferencias en tamaño, color, ornamentación y otras características entre machos y hembras de una misma especie. Dichas características han sido estudiadas a lo largo del tiempo bajo diversos métodos cuantitativos. Entre ellos encontramos a la morfometría geométrica, que nos permite estudiar la variación de la forma y su covariación con otras variables o factores bióticos o abióticos. Ok, el objetivo general de este trabajo fue evaluar el dimorfismo sexual en Phaseolus globicolis a partir de caracteres somáticos, cuantificando así las diferencias en la forma y el tamaño de los élitros del pronoto a partir de un protocolo de morfometría geométrica. Los objetivos particulares fueron cuantificar el dimorfismo sexual en forma y tamaño del pronoto para Phaseolus globicolis y cuantificar el dimorfismo sexual en forma y tamaño de los élitros para Phaseolus globicolis, ambas estructuras en plano dorsal y lateral. Ok, nuestra hipótesis fue que existen diferencias significativas en la forma y el tamaño de los élitros del pronoto de Phaseolus globicolis entre sexos, representando así dimorfismo sexual en caracteres somáticos. Como justificación tenemos que creemos importante empezar a generar información cuantificable que nos permita describir y comprender cómo las variaciones morfológicas están involucradas directa o indirectamente en el proceso de reproducción de los gorgojos, así como describir tendencias de cambio morfológico y variaciones en forma y tamaño de los caracteres sexuales secundarios de esta especie, así como de los grupos taxonómicos a los que pertenece. Dentro de nuestros materiales y métodos, el trabajo se basó completamente en la revisión de 40 individuos de Phaseolus globicolis almacenados en tres colecciones entomológicas: la colección de Laboratorio de Evolución y Sistemática de Insectos de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, la colección entomológica del Instituto de Ecología Jalapa-Linecol y la colección nacional de insectos del Instituto de Biología y UNAM. Es importante mencionar que esta especie se distribuye naturalmente en tres estados de México: Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, para este estudio contamos solamente con material de Guerrero y Oaxaca. Ok, a estos 40 individuos se les aplicó un protocolo de morfometría geométrica que fue desde el sexado de los individuos siguiendo a la anterior del Río 2019. Posteriormente, la obtención de fotografías en plano dorsal y plano lateral, a las que se les aplicó un protocolo de marcas y semimarcas sobre referentes anatómicos, siguiendo a Buchstein en 1991. Finalmente, obtuvimos nuestros análisis estadísticos, que fueron un PCA, una Naura Procrustes y la forma promedio. Siguiendo con nuestros resultados para el pronoto, podemos visualizar nuestros análisis de componentes principales o PCAs para el pronoto en plano dorsal y plano lateral. En ambos gráficos, el componente principal número 1 se encuentra en el eje de las X y el componente principal número 2 se encuentra en el eje de las 10. Los puntos rojos corresponden a las hembras, los triángulos azules corresponden a los machos. En el caso del plano lateral, que se encuentra del lado izquierdo, podemos observar en el gráfico que los individuos se encuentran agrupados de acuerdo a su sexo. Es decir, nuestro PCA nos muestra diferencias significativas, ya que estos individuos no se encuentran mezclados. Por otro lado, para el plano dorsal, que se encuentra del lado derecho, podemos observar que los individuos se encuentran más dispersos en el morfoespacio. Sin embargo, estos no se mezclan totalmente entre sí. Es decir, nuestro PCA nos está mostrando diferencias significativas. Siguiendo con nuestro ANOVA Procrustes para el pronoto, para el plano lateral que se encuentra del lado izquierdo, se obtuvo una influencia del sexo sobre la forma del 0.170, es decir, 17% de influencia. Respecto al sexo sobre el tamaño, obtuvimos un valor del 0.036, es decir, una influencia del 0.3%. Por otra parte, para el plano dorsal, que se encuentra del lado derecho, también se obtuvo un valor significativo del sexo sobre la forma del 0.281, es decir, una influencia del 28%. Por otra parte, respecto al sexo sobre el tamaño, el valor que obtuvimos fue de 0.014, es decir, una influencia del
1%. Siguiendo con la forma promedio para el pronoto en posición dorsal, los machos presentaron pronotos más largos que anchos que las hembras, que los presentaron más anchos que largos. Por otra parte, los machos presentaron pronotos fuertemente convexos que las hembras, es decir, ellos son más redondos. Por último, la base y el margen pronotal de los machos fue más corto que en las hembras. Ellos presentaron bases y márgenes pronotales más amplias. Siguiendo con la forma promedio del pronoto en posición lateral, los machos presentaron pronotos más largos que las hembras, que los presentaron más cortos. Y por otra parte, los machos presentaron márgenes posterior y anterior más cortos que las hembras, que los presentaron más amplios. Siguiendo con nuestros resultados para los élitros, podemos visualizar nuestros análisis de componentes principales para estas estructuras en plano dorsal y lateral. En ambos gráficos, el componente principal número 1 se encuentra en el eje de las X y el componente principal número 2 se encuentra en el eje de las Y. Los puntos rojos corresponden a las hembras, los triángulos azules corresponden a los machos. En el caso del plano lateral, que se encuentra del lado izquierdo, podemos observar en el gráfico que los individuos se encuentran dispersos y no se agrupan de acuerdo a su sexo, por lo que nuestra PCA nos muestra que no hay diferencias significativas. Por otro lado, para el plano dorsal, que se encuentra del lado derecho, podemos observar que los individuos se encuentran agrupados de acuerdo a su sexo, por lo que el PCA nos muestra que sí hay diferencias significativas. Siguiendo con nuestra nova procrustes para los élitros, para el plano lateral, que se encuentra del lado izquierdo, obtuvimos una influencia del sexo sobre la forma del 0.089, es decir, una influencia del 8.9%. Respecto al sexo sobre el tamaño, se obtuvo un valor del 0.079, es decir, una influencia del 7.9%. Por otra parte, para el plano dorsal, que se encuentra del lado derecho, se obtuvo un valor significativo para el sexo sobre la forma del 0.277, es decir, una influencia del 27.7%. Por otra parte, para el factor del sexo sobre el tamaño, obtuvimos un valor del 0.026, es decir, una influencia del 0.2%. Siguiendo con la forma promedio de los élitros en posición dorsal, los machos presentaron élitros más estrechos y más largos que las hembras, que los presentaron más anchos y cortos. Por otra parte, los machos presentaron una base litral reducida en comparación con las hembras, que la presentaron más amplia. Siguiendo con la forma promedio de los élitros en posición lateral, los machos presentaron élitros más largos y más estrechos que las hembras, que los presentaron más cortos y más anchos. Por último, los machos presentaron una base elitral más reducida en comparación con las hembras, que la presentaron más amplia. Siguiendo con nuestra discusión, el dimorfismo sexual en esta especie es evidente bajo observación directa. Sin embargo, cuando nosotras aplicamos los análisis cuantitativos ya mencionados anteriormente, pudimos obtener información detallada sobre el dimorfismo sexual en esta especie. Ok, siguiendo con la discusión para el pronoto. Nuestros resultados nos dicen que las hembras presentaron pronotos, bases y márgenes pronotales más amplios que en los machos. Esto coincide con el trabajo de Silva Filo y colaboradores en 2007 sobre Conotraque lucidi, en donde encontraron que las medidas pronotales fueron mayores en las hembras que en los machos. Por otra parte, nosotros obtuvimos variación en la forma, pero no en el tamaño. Esto coincide con Benítez y colaboradores 2011 sobre Ceroglossus chilensis, donde las variaciones morfológicas fueron de forma, más no de tamaño. Por último, el pronoto fue el carácter sobre el que más influencia tuvo el sexo sobre la forma. Esto lo podemos comparar con el trabajo de Posadas y colaboradores 2017 en Hibroleptus aurosignatus, donde uno de los caracteres que más contribuyeron a establecer el dimorfismo sexual de esta especie fueron medidas de la base del pronoto. Siguiendo con la discusión para los élitros, nuestros resultados nos dicen que el sexo fue la variable que actuó sobre la forma. Esto coincide con el trabajo de Rendsburg y colaboradores 2003 sobre Parlirgeus seatoni y Botometropus parvulus, en donde el ancho total de los élitros fueron medidas sexualmente dimórficas.
Por otra parte, en nuestro estudio, las hembras presentaron formas elitrales más anchas que los machos. Coincidimos con O'Brien y colaboradores, 2006, sobre Miluceros undecipustulatus, donde todas las medidas elitrales fueron mayores en las hembras que en los machos. Por último, no encontramos diferencias significativas para el plano lateral. Coincidimos con Regueira y colaboradores, 2020, en donde no se encontraron diferencias significativas entre sexos para sidianeros lantriculares, solamente para las poblaciones estudiadas. Finalmente, Phasefolis lobicolis presenta dimorfismo sexual en su forma, es decir, hembras y machos tienen formas corporales diferentes. El tamaño de los individuos no varía significativamente entre sexos en esta especie y la mayor parte de la variación de la forma se encontró en el plano dorsal. Finalmente, nuestro trabajo sirve de referencia para futuras investigaciones que permitan evaluar la influencia de factores adicionales al sexo dentro de esta especie, el género o los grupos taxonómicos en los que se encuentra. Esto sería todo. Agradecemos mucho la invitación y la atención prestada. Muchas gracias.